desempeña como orientador matrimonial y familiar. Sus investigaciones se centran en la felicidad humana, la diferencia ontológica varón-mujer, el amor y la ética de las virtudes, reflejando su compromiso con el desarrollo personal y familiar. Recibimos con un fuerte aplauso a José María. Bueno, yo me voy a parar, porque si me siento ahí no me van a ver. Tampoco que hay nada para ver, pero por lo menos para mantener un poquito más la atención. Creo que si tuviese que pensar un título más sugestivo para la charla esta o la ponencia esta, debería ser la extinción familiar. ¿Sí? Drama en 3 actos. Estamos asistiendo, sí, a comparación quizás de una obra de teatro a un gran drama antropológico, ¿no? Obviamente que dentro de un par de minutos esta obra de teatro quizás se convierta en La vida de sueño, ¿sí? Quizás en algún momento, o algunos sean divinos impacientes, pero que son obras de teatro, por eso lo digo, ¿no? Sino que la idea es hacer una analogía con una obra de teatro y plantear el primer acto, la extinción de la familia, el segundo acto va a tratar sobre el ombligo y el tercer acto va a ser sobre la salida. El primer acto, ¿sí?, de este drama se despliega con estadísticas alarmantes. Las tasas de matrimonio en el mundo entero se van desplomando. Jóvenes que posponen o evitan las uniones, la paternidad se percibe como una aprehensión sin precedentes. Fenómenos hoy como parejas LAT, ¿sí?, que son parejas que viven juntas pero están separadas, o están separadas y a veces viven juntas. Las Only Weekend Couples, que son parejas que solamente se juntan los fines de semana, pero después cada uno vive por su lado. El poliamor, ¿sí?, la creciente reticencia de las mujeres jóvenes a formar una familia. Si empezamos a enumerar, ¿sí?, encontramos una enorme cantidad de enemigos quizás de la familia. Piensen ustedes que las tasas de matrimonio se calcula más o menos según las últimas investigaciones, 1 de cada 4 adultos estadounidenses nunca se casó ni se casaría, ¿sí? De estas parejas que aparecen por ejemplo parejas lavanda, que son aquellas parejas que comparten gastos, pero simplemente gastos, y no tienen ningún tipo de vínculo afectivo o ni siquiera amoroso. El poliamor, que ya lo dijimos, ¿no?, que evita la exclusividad, cuando justamente el amor exige de suyo justamente la exclusividad, ¿no? Como dice Fulton Sheen, son 3 los que se casan, que lo ven de Brian. Dice: el lenguaje del amor conoce solo 2 palabras, ¿sí?, tú y para siempre. Pero también tenemos otro tipo de configuraciones, quizás de parejas o de matrimonios. Entre ellos aparecen unos muy notorios, son los sapios sexuales, que son aquellos que tienen que tener una relación afectiva previa para poder tener una relación sexual. Han hecho un descubrimiento importantísimo, ¿sí? La paternidad, incluso entre el mundo que nos toca vivir, sobre todo los más jóvenes, ¿sí?, se rechaza o resulta como aprensivo, ¿no? Las mujeres jóvenes en particular, fíjense este estudio que hizo Argao, año 2024, menos de la mitad de las mujeres jóvenes entre 18 y 34 años sin hijos afirman desearlos en el futuro, es el 45%. Sin embargo, ¿sí?, de los varones de la misma edad, 6 de cada 10 quieren ser padres. Esto es una cosa llamativa, ¿sí?, que los varones quieran ser más padres que las mujeres, ¿no? Los costos económicos. El crear una familia ha aumentado rápidamente, ¿no? Un estudio reciente, año 2023, se calcula más o menos que el costo promedio del cuidado infantil se incrementó un 32% desde el año 2019. El costo total por hijo más o menos se calcula equivalente, digamos, el total de toda la vida de un hijo es equivalente a un auto de lujo, a una Ferrari.
¿sí? En ese caso yo tendría 7 o 8 Ferraris en mi casa. Para muchos adultos jóvenes, el matrimonio, la paternidad, se perciben como decisiones inherentemente arriesgadas. Y este es el punto. Es una generación que está educada para la cautela, para priorizar el desarrollo personal, para cuestionar las estructuras sociales tradicionales, ¿sí? Tiende a interrogar el valor del matrimonio y la crianza. Esta perspectiva a menudo, ¿sí?, obvia que el matrimonio representa también un bien social fundamental. Baer, año 2014, dice que el 97% de las personas que, habiendo completado al menos educación secundaria, trabajan a tiempo completo y se casan antes de tener su primer hijo, no experimentan pobreza en la edad adulta. La fragmentación familiar, sí, contribuyó a la pobreza infantil, a la violencia, sobre todo violencia comunitaria. Piensen ustedes que el 80% de los presos en Estados Unidos crecieron sin un papá. Los bajos resultados educativos, incremento de la soledad, del suicidio, de las adicciones. El 60% de los toxicómanos en Italia y en Francia crecieron sin un papá, ¿sí? Aumento de las enfermedades mentales, la disminución del sentimiento de bienestar, de felicidad, y desde una perspectiva teológica, ¿sí?, una menor semejanza con el Creador. Si la familia se encuentra en peligro de extinción, esto se debe a que el matrimonio también está en peligro de extinción. Y si es así, es porque la persona también está en peligro de extinción. Como dice Sellés, como es la familia, así es la sociedad, porque así es el hombre. La unión entre hombres y mujeres, ¿sí?, y la procreación no son un constructo social, no se le ocurrió a alguien en la historia, ¿sí?, que de repente empezaron a casarse y a tener hijos. Es una realidad que siempre existió, desde el origen, siempre existió. Y no porque sea histórica es verdadera, sino porque corresponde a la propia naturaleza humana. La necesidad de relacionarse, de constituir una familia, está intrínsecamente ligada a la naturaleza de la persona, pues en su intimidad la persona es familia. Y también es imagen de la familia trinitaria. El yo siempre emerge de una relación, ¿sí?, lo que implica una relación siempre que me preceda, ¿sí?, pero mi vida tiene que ser una relación. O sea, nuestro origen se debe a la otredad, se debe a que hay un otro. Y nuestra plena realización personal demanda también la existencia de un otro. La pérdida de la familia va a implicar, ¿sí?, o la pérdida de la institución familiar, va a implicar la pérdida de aquella institución que reconoce la dignidad inherente de la intimidad personal, la que educa en el sentido más estricto de la palabra, la que sostiene la economía mediante la distribución de bienes, la que nutre tanto material como espiritualmente. El hogar, por tanto, es fundacional y constitutivo de la persona. Favorece la memoria colectiva de lo doméstico y de lo personal y configura las relaciones familiares primarias. Es decir, es el entorno natural donde se experimenta el amor y donde se aprende a amar. Chesterton va a decir que este triángulo de padre, madre e hijo es indestructible, pero puede destruir a las civilizaciones que los menosprecian. Y nos encontramos justamente asistiendo a este drama. Hay distintos factores que destruyen la familia. Entre ellos hay factores contraculturales. Entre estos solamente voy a nombrar 4. La superficialidad, la liquidez, el individualismo y la masificación. Muy por arriba. La superficialidad, tanto en el conocimiento, en los afectos y en la voluntad, hace que conozcamos una realidad vacía, ¿sí?, una realidad muy superficial propiamente o epidérmica, ¿no? La liquidez, que se caracteriza por el temor a comprometerse de por vida o por un tiempo indeterminado. El individualismo, que conduce a una autorreferencialidad, y la masificación, que lo que va a hacer es diluir la responsabilidad en un montón de personas, menos en lo mío, ¿no? Y esto lo que va a ir configurando va a ser lo que Scruton le llama oikofobia, ¿no? Es el miedo al hogar. Pero también hay ciertos factores condicionantes de la personalidad, como la neurosis del éxito, que plantea el éxito de una persona en cuanto a lo icónico, ¿no?, a la imagen, y no en cuanto a lo ontológico. La dicotomía entre adquisición y crecimiento, es decir, uno piensa que creció porque tiene cosas o porque tiene bienes.
la inmadurez en el amor, ¿sí? Que se caracteriza principalmente por la confusión entre amor y el utilitarismo o el uso, la hipersexualización y la pornografía, ¿sí? Entre otras. Pero principalmente la familia está en peligro de extinción por dos factores que son determinantes. En primer lugar, la desbiologización de la institución matrimonial, ¿sí? Que implica la exclusión del dato biológico constitutivo del matrimonio y la consecuente separación de la institución de la identidad sexual de los cónyuges. Esto conduce a la creación de categorías familiares vacías. Esposo o esposa, hermano, hijo, puede significar cualquier otra cosa distinta a lo que es. Cafarra va a decir, en sustancia, este es un cambio del genoma del matrimonio y la familia, ¿sí? Antes estaba constituido una relación entre dos relaciones. La relación de reciprocidad, que es la conyugalidad, y la relación intergeneracional, que es la genitorialidad, ¿sí? Estas relaciones eran intrapersonales y estaban pensadas como relaciones radicadas en la propia persona. Y este dato biológico no era una cosa anecdótica, sino que justamente, si bien no constituía la causa de esta relación, pero sí era necesario para que exista esa relación. Hoy, sin embargo, conyugalidad puede ser heterosexual u homosexual. Pierpaolo Danti dice que lo que estamos asistiendo es al cambio del genoma de la familia y del matrimonio. Entonces, en primer lugar, ¿sí? La desbiologización de la institución matrimonial, ¿sí? Sacando la sexualidad de los cónyuges. Y en segundo lugar, hay una crisis genealógica que se manifiesta justamente en la negación o ruptura de la herencia recibida. Esto lleva a la persona a que se conciba a sí misma como autor de sí misma, independiente de todo vínculo humano y social, y se considere un yo sin otro. Esta perspectiva lo mete al hombre en un aislamiento personal, pero también en una sensación de potencialidad ilimitada, de una profunda autorreferencialidad circular. Es un don autodirigido hacia sí mismo. Obviamente que en este escenario del ser humano, al elegir la soledad por encima de la autoentrega, se autoexilia del género humano, lo que imposibilita la realización propiamente del amor hacia sí mismo y hacia el otro, quedando así en soledad por su propia y libre voluntad, dice Carlos Wojtyła. Estos dos factores, ¿sí? La crisis desbiologizante y la crisis genealógica, inducen al ser humano a crecer, ¿sí? A creer que el concebirse como autor de sí mismo y el negar la otredad, ¿sí? Logra independencia o incluso libertad. Sin embargo, la naturaleza humana intrínsecamente conlleva una dependencia social. Weigel va a decir, para llegar a mi destino debo encontrarme con la libertad de otra persona y depender de ella. Y esto es una dependencia que lamentablemente es despreciada en nuestra cultura. No existe el hombre en soledad como no existió un Adán solitario, ¿sí? Y como dice un gran filósofo, Vito Corleone, un hombre no es nadie sin familia. La familia es una institución de necesidad ineludible para la existencia humana, ¿sí? Para alcanzar la perfección física y moral. En primer lugar, la familia es importantísimo en el orden de la generación, ¿no? Porque necesitamos, para poder existir, necesitamos inevitablemente de un padre y de una madre. Nadie se ha auto-otorgado la existencia a sí mismo, ¿no? Lo que evidencia nuestra patente dependencia de alguien. El Papa León XIV, el 1 de enero, a ver si digo bien, no, esto es en junio, a ver si digo bien la cita, el 1 de junio del 25, dice: queridos amigos, hemos recibido la vida antes incluso de haberla deseado. Todos los hombres somos hijos, pero ninguno de nosotros eligió nacer. Todos nosotros vivimos gracias a una relación, es decir, a un vínculo libre y liberador de humanidad y cuidado mutuo. Entonces, en el orden de la generación necesitamos de otros para poder ser. En el orden zoológico dependemos de otros, ¿sí?
¿sí? Piensen ustedes que aquellas especies que tienen mayor especificidad neurológica y nacen más prematuramente, reclaman de suyo la monogamia de los padres y la permanencia. Entre esos animales que podemos encontrar que necesitan más especificidad neurológica están los pájaros, ¿sí? Las aves y los hombres. Cuando nace el pollito, ¿sí? El pichoncito necesita sí o sí del cuidado de la mamá y del papá. De tal manera que las aves, el 60% de las aves son monógamas. Y el 90% de este 60% son monógamas de por vida. O sea, incluso son más monógamas o mantienen más la pareja que nosotros. Los seres humanos, ¿sí? por esta misma necesidad, ¿no? de tener un cuidado prolongado, porque necesita aprender por mímesis social, incluso necesita aprender la bipedestación o el lenguaje que no son propios de son propios de las personas, pero tienen que aprenderlos, ¿sí? no son innatos, como la bipedestación y el lenguaje, ¿no? El vínculo emocional, ¿sí? El aprendizaje individual de cada uno, necesita y reclama de suyo la monogamia y la permanencia de los papás, ¿no? La permanencia de los progenitores. Hay un estudio en Estados Unidos de Stone que intentaron empezar a promover, ¿sí? la fertilidad de los esposos, ¿sí? para aumentar la tasa demográfica, y se dieron cuenta que cuando promovían la fertilidad aumentaban los matrimonios, y cuando aumentan los matrimonios aumenta la fertilidad. Están unidas estas dos realidades, no se pueden separar, no existe la posibilidad de ser padres sin ser esposos. Ya vamos a ir un poquito más allá. También necesitamos de otro incluso en el parto. La hembra humana es el único mamífero superior que necesita de otro para poder parir. El resto se puede autoasistir. La mujer no puede, su brazo no le llega, ¿sí? No puede autoasistirse en el parto, necesita de otro. En el orden de la perfección, que quizás es mucho más notorio, ¿sí? Necesitamos de otro para el desarrollo físico, intelectual, moral, ¿sí? Necesitamos sí o sí de la estabilidad y permanencia en el tiempo de esa comunidad primaria de amor. Piensen ustedes en la función afirmativa, o sea, de reconocimiento y afirmación del hijo, la función protectora, educativa, relacional, ¿sí? Como arraigo también, ¿no? La transmisión de sentido, que también está acá, la transmisión de la fe, de esperar, ¿sí? De ciertos valores, respuestas existenciales, son aportadas exclusivamente por la familia. O sea, para poder crecer, incluso desarrollarse perfectamente, necesito de otros. Incluso también necesito de otros para poder ser feliz. Necesito de la familia para poder ser feliz. Waldinger, en el año 2023, que es el estudio más largo que existe en la historia hasta ahora, son 80 años de seguimiento sobre felicidad humana, dice que las personas son felices si tienen vínculos sanos, particularmente los familiares. Es que no se puede ser feliz sin otro. Y ese es el punto, ¿no? Entonces, estos dos factores, ¿no? El ser autor de sí mismo, o sea, negar al otro, que se llama crisis genealógica, unido con la separación de la institución matrimonial de la identidad sexuada de los cónyuges, que se llama crisis de biologización, configuran el caldo de cultivo, ¿sí? Para la crisis de conyugalidad y para la crisis de paternidad. La raíz última de estas dos crisis, de fidelidad y de conyugalidad y de paternidad, ¿sí? Se sitúan principalmente en los siguientes puntos. La crisis de conyugalidad o fidelidad es la consecuencia lógica de un individualismo incapaz de encontrarse con el otro y de donarse. Esto es una crisis de caridad. Lo contrario de la caridad es la soberbia, ¿sí? Es un amor desmedido a uno mismo. La crisis de paternidad supone cerrarse al futuro como posibilidad gratuita y pretender capturarlo en la lógica de un proyecto totalmente controlable por el sujeto. Es una crisis de esperanza. Lo contrario de esperanza es la vanagloria, es decir, es esperar en las propias fuerzas. Pero quizás todavía más radicalmente el hombre contemporáneo es incapaz del don de sí y de la paternidad porque ha perdido la memoria de su origen. No puede soportar la idea de ser hijo. Considera esta idea como la violación radical
del factor que ha absolutizado como su dignidad principal, que es la autonomía de la libertad. En el fondo se trata de una profunda crisis de fe. Lo contrario de la fe es la avaricia, ¿no? Fe en las cosas materiales. Nada de esto, ni paternidad, ni conyugalidad, ni fidelidad, tiene sentido en un mundo que busca solamente un cuerpo sano, un buen trabajo y mucho ocio. Dice Alfonso Vasallo, que es un español que tiene un libro que lo recomiendo, se llama, se llama Pijama para dos, y se llama Manzana para dos. Manzana para dos es una copia de las cartas del diablo a su sobrino, pero es el diablo que va contando cómo tienta a Adán y Eva en el paraíso. Y dice, al negar a su padre, se queda sin fe. Al negar a la esposa, se queda sin amor. Al negar al hijo, cercena la esperanza. Y en esta misma línea, Fulton Sheen dice que la tragedia de las psicologías materialistas de nuestros días es pretender que una función del cuerpo satisfaga las aspiraciones infinitas del alma. Es igual a pretender poner todas las páginas de un libro en la tapa. En esencia, y simplificando, ¿sí?, se ha olvidado la trascendencia de poseer un ombligo. Y vamos al segundo acto. El punto de partida para la solución radica justamente en reconocer que tenemos un ombligo. Realidad que incide directamente en la capacidad de reconocerse hijo, sexuado y ser para otro. Es muy probable que ninguno de nosotros le haya prestado o le preste mucha atención al ombligo, ¿sí?, salvo que tenga un piercing o una hernia, ¿sí?, pero normalmente no le damos mucha importancia después de la primera infancia, cerca de los 3 años, que nos dimos cuenta que teníamos un pupo. Después de eso no le damos mucha importancia, ¿no? No obstante, ¿sí?, sin hacer una pupolatría, ¿sí?, vamos a tratar de reconocer lo importante que tiene esto. Como dice Juan Pablo II, año 79, dice, el cuerpo revela al hombre. Es decir, el diseño va a revelar un destino. Y el ombligo, como parte de dicho diseño, revela múltiples aspectos de la persona humana y sus relaciones. En primer lugar, el ombligo es la primera cicatriz. Simboliza el primer vínculo humano y la memoria de nuestro origen creatural. Es el recordatorio de nuestra filiación. Como decía Unamuno, yo no nací, me nacieron, ¿sí? Representa la gratuidad de nuestra existencia. Tengo un ombligo porque alguien fue generoso conmigo, ¿no? Alguien me dio la vida. Es la memoria del don originario. Quizás esta noche se estén bañando y digan, aquí está, memoria del don originario. Puede ser. Pero lo que nos indica esto es que somos fruto de una relación de un varón y una mujer, ¿sí? Y este reconocimiento y aceptación son fundamentales para la viabilidad de toda conyugalidad y paternidad humana. El ser del hombre posee una dimensión originalmente filial. No es un dato objetivo, ¿sí?, sino más bien es un don que solamente puede ser libremente acogido. Y acoger este don, ¿sí?, capacita a la persona para ser hermano, esposo y padre. El cuerpo es la primera realidad que recibimos, ¿sí? Y el cuerpo tenemos que asumirlo como propio. Y esta manifestación y aceptación resulta profundamente determinante porque es constitutiva. De hecho, todas las relaciones mediadas por nuestro cuerpo son de carácter constitutivo e identitario para la persona, no atributos, como lo son la filiación, la conyugalidad y la paternidad. Es decir, todos estamos llamados a ser, somos hijos y estamos llamados a ser esposos y padres. El ombligo es la cicatriz que resulta del corte del cordón umbilical, lo que puede también interpretarse como una primera herida que uno tiene que sanar. Pero lo importante de esto es que como viene a partir del cordón, y el cordón lo forma el trofoblasto que aporta el papá en la singamia aporta el trofoblasto. Es decir, eso que dicen tortita de cebada para el papá que no da nada. Desde el momento de la fecundación el papá aporta el trofoblasto. Si no tuviésemos trofoblasto no se podría conformar la placenta en su cara fetal, el saco amniótico y el cordón umbilical.
con lo cual es imposible que exista vida. Si alguna vez hubo un saco embrionario es porque hubo una fecundación, hubo un padre. Esto se llama trofoblasto. Por consiguiente, la existencia del cordón requiere también una fecundación entre dos gametos que son diferentes, lo que implica una relación previa entre un varón y una mujer. En muchas culturas, el cordón umbilical se guarda, ¿sí? Se conserva. Algunos lo usan como remedio, remedio medicinal, digamos, ¿no? Otros lo usan como símbolo para que los hijos vuelvan, lo guardan en las paredes de las casas. Otros los entierran abajo de un árbol como signo de fecundidad. Es decir, el origen y la memoria de esta cicatriz nos remiten a un inicio relacional entre una madre y un padre. Nos conduce hacia un origen monógamo, a una relación exclusiva entre un varón y una mujer que se profesaron amor. El ombligo, ¿sí?, constituye esta memoria viviente de una relación humana y profunda e imborrable. Este es el don más originario que hace posible ese mismo donarse. El don es el nombre originario del ser creado, ¿sí? Con la donación originaria que lo constituye, el hombre puede donarse o darse a otros. Va a decir Fulton Sheen, en el libro que tiene que comprarle a Brian, dice: la vida humana no es una entidad aislada, sino una relación. La persona humana no es un individuo autosuficiente, sino un ser que se realiza en la relación con los demás. Juan Pablo II va más lejos y a esto le denomina unidualidad relacional complementaria, ¿sí? Y dice que nadie agota su esencia en sí mismo, sino que solamente la realiza existiendo con alguno, y aún más profunda y más completamente cuando existe para alguno. Esta es la audiencia general del 21 de noviembre del año 79, Juan Pablo II. La unidad planifica la naturaleza humana y perfecciona la imagen de Dios también, ¿sí?, permitiendo al hombre alcanzar la plenitud de la humanidad. Y que esta plenitud se manifiesta en la comunión de personas y no en el autoexilio. El ombligo no solo es memoria de nuestro origen filial humano, sino también y fundamentalmente de nuestro origen filial con el Creador, quien es Padre, ¿sí? Y además nos recuerda la dignidad de ser imago Dei. Miguel Ángel, cuando pintó en la Capilla Sixtina la creación, lo pinta a Adán con un ombligo. Adán, suponemos que no tenía ombligo porque no hubo trofoblasto, con lo cual. Pero, sin embargo, lo pinta con ombligo. ¿Para qué? Para que no se olvide que tiene un origen. Que no se olvide que tiene un origen. Fíjense ustedes que la importancia que tiene esto de reconocer el origen, es decir, es reconocer que varón y mujer, los dos, constituyen la plenitud de la imagen de Dios. Así como Dios es familia, es comunidad de personas, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí?, así el varón y la mujer también son comunidad de personas. Juan Pablo II va a decir algo mucho más jugado que lo que viene para, yo le repito. Decía que así como en Dios hay una sola naturaleza en tres personas distintas, en la persona humana es una naturaleza humana en dos personas distintas, varón y mujer, ¿sí? Pero de la comunión de que son capaces el varón y la mujer es donde surge específicamente esta imagen plena de Dios. Por eso el matrimonio va a ser el sacramento primordial. Ahí cuando ponían las preguntas de Cajún, no aparecía el matrimonio como el sacramento más perfecto. ¿Y en qué sentido es el sacramento más perfecto? Que es el primero de todos en orden de creación. O sea, Dios lo crea al varón y a la mujer como matrimonio. Es más, es el único acto, el acto conyugal, es el único acto humano elevado a sacramento. Y es en el momento de la comunión de los esposos, por medio del acto conyugal, donde son plena imagen de Dios. Donde son imagen verdaderamente de Dios, de esta comunidad, de esta familia, ¿no? En la mitología griega, hilando lo anterior, si reconocemos esto, ¿no?, que tenemos una relación, ¿sí?, y que venimos de alguien, obviamente vamos a ir subsanando la crisis genealógica. En la mitología griega,
había un ombligo en Delfos, ¿sí? El ónfalo, que se decía que Zeus había largado unas águilas, en otras versiones aparecen unos cuervos, ¿sí? Que pegaron la vuelta al mundo, lo circundaron y llegaron a ese lugar, instituyendo ese lugar como el centro del universo. Era un ombligo, ¿sí? Un ónfalo, una piedra con forma de ombligo. Sin embargo, nosotros sabemos, por las proporciones que hizo Da Vinci en El hombre de Vitruvio, que el centro antropomórfico del hombre no es el ombligo. Es decir, el centro del hombre no es el ombligo, salvo que tenga los brazos levantados. Tiene los brazos levantados, el ombligo es el punto central de esa circunferencia. El centro del hombre son sus genitales. Esto parece un poco freudiano, ¿sí? Pero en el fondo, ¿sí?, es considerar la diferencia sexual y la aceptación es una condición esencial para poder ser un don. Porque reconoce o permite reconocer la existencia como un don, ¿sí?, comprendiéndola en su dimensión masculina o femenina. Entonces, es comprender que el sexo es constitutivo de la persona y no atributo, decía Juan Pablo II. Es aceptar la complementariedad personal entre varón y mujer, que van a constituir una unidad, una relación de comunión, de personas incomunicables, pero que comparten un don, su propia existencia. Es comprender que el varón no es plenamente humano sin la mujer, del mismo modo que la mujer no es plenamente humana sin el hombre, va a decir Semán. Esto constituye justamente lo más radical del hombre, que es la identidad esponsal. La identidad esponsal de la persona, ¿no? El reconocimiento de ser un don para los demás. Lo que nos lleva a afirmar, siguiendo a Juan Pablo II, que todos somos en cierto modo esposos, ¿no? Es reconocer esta diferencia sexual, nos ayuda a reconocer la sexualidad propia, humana, que posibilita el encuentro personal con los demás y la comunión de las personas. Cuando Adán la conoce a Eva, se descentra, ¿sí?, y dice, esta sí que es carne de mi carne, hueso de mi... En el fondo lo que está haciendo es, me encuentro a mí mismo porque hay un otro, ¿sí?, que posibilita el autoconocimiento mío. El reconocer la sexualidad, ¿sí?, también es reconocer el modo humano de amar. Nosotros amamos con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia sexualidad. Y el acto concreto de amor, ¿sí?, y pleno, donde somos imagen de Dios, que es el acto conyugal, es el acto de plenitud, de entrega personal de uno a otro. Posibilita también el reconocimiento sexual, posibilita la plenitud de la imagen trinitaria del hombre, ¿sí?, principalmente, como va a decir Juan Pablo II, el hombre se convierte en imagen de Dios no tanto en el momento de la soledad, cuanto en el momento de la comunión, ¿sí?, para ser imagen o reflejo de la comunidad de Dios. De este modo, el matrimonio va a ser también una experiencia humana que hace que Dios sea comprensible para los seres humanos. Por último, el matrimonio es el medio idóneo para alcanzar la felicidad. Como va a decir la Gaudium et Spes número 24, que es un texto que cita Juan Pablo II en todos sus escritos, menos en dos, dice, el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Y esto mismo dice Antoine de Saint-Exupéry en Ciudadela, dice, la calidad de un hombre se mide por sus vínculos. Y no lo dice en Ciudadela, lo dice en Tierra de Hombres, ahora que pienso. Esto obviamente que el reconocer que somos sexuados, ¿sí?, es un remedio contra la desbiologización de la familia. El reconocer entonces la propia filiación, o sea, reconocerse ligado, posibilita la libertad plena, ¿sí?, la libertad de ser para alguien, ser para poder donar. En síntesis, el ombligo revela nuestra intrínseca relación con un origen, con la sexualidad, lo que lo convierte en una manifestación clara y natural, un remedio frente a las crisis de desbiologización y genealógica. Y este es el principio de la solución, ¿no? La identidad más radical es la de reconocerse don. Tercer acto, la salida. Como venimos hablando hasta ahora, si el ser humano actual enfrenta profundas carencias, manifestándose solo y fragmentado, esclavo e incapaz de amor,
porque vive sin una morada y sin ritos. Y entonces en Exupéry dice, los ritos son en el tiempo, lo que la morada es en el espacio. Y como señalaba Viladrich en los años 90, decía que quizás esta crisis que atravesaba la familia quizás podía dejar algún saldo positivo, porque quizás le cargamos de funciones a la familia, de funciones que quizás no tenía. Y entonces esto nos exige empezar a ver qué cosas son propias del matrimonio y de la familia. Entonces, por lo pronto se hace indispensable una profunda restauración antropológica, un retorno a los fundamentos, ¿sí? Especialmente en el reconocimiento de la filiación humana y divina, para que el hombre pueda entregarse en la conyugalidad y en la paternidad. Weigel va a decir, la redención de la humanidad significa ayudar al hombre a lograr la grandeza que se supone debe poseer. Y esto implica recuperar la identidad, que solo se vive y experimenta en el seno familiar. Por eso es imperativo recrear una cultura de la familia. ¿Y cómo vamos a hacer esto? No tengo ni idea. Si supiera, me hubiese ganado el premio Nobel más de una vez, ¿sí? Por lo pronto voy a tirar o poner algunas ideas que me parece que podrían contrarrestar estas dos crisis, ¿no? Desbiologizante y genealógica. En primer lugar, es importantísimo contar con matrimonios que vivan el amor, ¿sí? Y con padres que experimenten cotidianamente la entrega mutua. Como decía Charles Peguy, para poder esperar hace falta haber recibido una gracia. Hace falta ser muy feliz. La gracia de esperar, ¿sí? La presencia incipiente del cumplimiento, del dinamismo, del actuar transfigurado en deseo, lo orienta interiormente a una prontitud y plenitud más allá de toda expectativa. Es decir, necesitamos esposos que vivan plenamente la entrega personal de uno hacia otro, que muestren lo que es ser un don para el otro, que sean testimonio y principalmente que puedan doblar las rodillas ante el Padre de quien toda paternidad toma nombre. Necesitamos sí o sí mostrar, esposos deben mostrar la gratitud por ese don recibido. Un don que es, mi esposa es un don, mi esposo es un don, mis hijos son un don. Y ser felices con la recepción de ese don. En segundo lugar, es fundamental educar hijos en la comprensión de lo que es el don, promoviendo el ejercicio de una libertad que implica el reconocimiento de la realización personal a través de la entrega a los demás. Acá la felicidad no es el buscarse a uno mismo, sino justamente es buscar a los demás. El eclipse de la paternidad es la expresión radical de la enfermedad de la libertad, ¿no? Que separada a este origen y de los vínculos, ¿sí? Pierde todo tipo de impulso y termina hacia una autorrealización. Necesitamos educar hijos para el don. Necesitamos educar a los padres de mañana. Hijos que entiendan lo que es ser un don para sus padres y lo que es ser un don para los demás. En tercer lugar, es esencial cultivar la confianza y renovar nuestra fe. ¿Sí? No es posible depositar nuestra confianza en los bienes materiales, los cuales, además de carecer valor eterno, son incapaces de satisfacer plenamente al ser humano. Es necesario confiar. Este es el primer pecado de Eva, ¿sí? Confió en ella, en vez de confiar en el que le había dado todo, absolutamente, ¿sí? Dejó de confiar. Tenemos que empezar a confiar en las promesas del Creador. Él nos hizo a nosotros, ¿sí? Como seres relacionales. Y en los designios divinos también respecto al número de hijos, a nuestras propias capacidades parentales, a cómo vamos a educar a nuestros hijos limitadamente o no, a cómo vamos a amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, pero eso es confiar. Dios nos pensó así. Y en este sentido es crucial la esperanza. Debemos reconocer que el proyecto de nuestras vidas no es intrínsecamente nuestro, sino que pertenece a Dios. Y de este modo las familias comprometidas de por vida y cuyo amor fructifica en hijos, se convierten en faros que mantienen viva la llama de la esperanza para toda la humanidad. En cuarto lugar, se impone reconocer, aceptar y valorar la condición sexuada como un don. Esto implica apreciar las diferencias sexuales, las cuales posibilitan la complementariedad entre el varón y la mujer, ¿sí? No es que el varón es menos que la mujer es menos que el varón. Ontológicamente somos iguales, pero hay que valorar las diferencias que se tienen, porque somos complementarios.
de que yo soy consagrada, de que yo soy... También hay que valorar la complementariedad. O sea, necesitamos entender que la plenitud humana perfecta, ¿sí?, es en la comunión de personas. Y la comunión de los santos va a ser eso también, ¿no? Es la comunión de personas. Y entonces, en esta comunión de personas es donde el hombre encuentra su identidad. El ser hijo para convertirse en esposo. Y por fin llega a ser padre. De este modo se va a restaurar generalmente también la imagen de la Trinidad en nosotros. En quinto y último lugar, es fundamental promover una cultura de la familia, para que el triángulo de padre, madre e hijo, cimentado en el amor, se sitúe en el epicentro de nuestras acciones sociales, políticas, educativas, litúrgicas. Esto significa promover cuanto hace posible al hombre vivir su identidad y su esperanza. Y hoy, sin duda, esto exige ayudar a reconstruir la subjetividad. Debemos instaurar una cultura donde sea Cristo el que reine en los esposos, como el divino esposo. Esto no estoy diciendo que sea fácil, pero esto implica, sí o sí, si queremos efectivamente lograr un cambio en nuestra sociedad, necesitamos empezar a hacer que Cristo reine en el corazón de cada uno. No en el corazón del otro, primero en el mío. Primero santos, después apóstoles, decía San José Alamano. No olvidar que nosotros somos los que tenemos que cambiar y generar esa cultura de familia. ¿Dónde se genera esa cultura de familia? En mi propia familia. Amando a mi esposa, amando a mis hijos, siendo un don para los demás. En última instancia, implica reconstruir la identidad del ser humano como hijo y por ende como persona dotada de un ombligo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José. ¿Querés que te deje acá? Como quieras, si te querés quedar ahí para responder las preguntitas. Espero que no haya. Para ver el micrófono. Así que vayamos con el QR. Si quieren ir escribiendo en el QR o en los papelitos. Bueno, damos por finalizado entonces. Son varias. Dale, Sí. Brian. No es el Cajul, Brian. Bueno, arranquemos. Dice, ¿cómo se puede hacer frente a la idea de la maternidad como esclavitud? Yo tuviese la receta, pero vamos a empezar por el principio. Hoy asistimos a una triple revolución, ¿sí? La revolución industrial que sacó al papá de la casa, la revolución francesa, del mayo francés, digamos, no francesa, sino del mayo francés, la liberación sexual sacó a la mujer de la casa, y la revolución digital o tecnológica que saca a los hijos de la casa, ¿no? Que están en la casa pero no están. Con esas tres revoluciones es imposible formar una familia. Y la mujer tiene que volver a confiar. Ese es el punto central. Si queremos traer de vuelta a la maternidad, necesitamos primero varones que sean varones. Ese es el principal punto. Segundo punto, necesitamos mujeres que se dejen conquistar. Y para eso implica que confíen. En la dinámica del amor, el varón ama primero y la mujer ama en consecuencia. O sea, por eso la mujer tiene que ser conquistada. Incluso desde el punto de vista biológico, el varón cuando conquista libera vasopresina y la mujer cuando es conquistada oxitocina. Y eso garantiza la unión. Es lo mismo que libera un bebito con su mamá amamantando. Y por eso la mamá lo quiere ese hijo. Y por más que se lo cambien, ella quiere al suyo, no quiere a otro. En cambio,
la mujer necesita ser amada para poder empezar a amar, ¿no? El varón necesita amar primero. Por eso la mujer no va a entender lo que es ser mujer si es que el varón no le ayuda a que sea mujer. Por lo pronto necesitamos varones que sean varones, que conquisten a las mujeres. Y en segundo lugar necesitamos mujeres que se den cuenta que necesitan ser conquistadas. Y que se dejen enamorar, ¿sí?, por esa conquista. Pero para eso necesitan confiar. ¿Confiar en qué? Confiar en ese varón que tienen ahí al frente, que parece que es un poquito más coherente que quizás otros. Bueno, es una forma de confiar. Pero que tienen que confiar en el plan que Dios tiene pensado para ellos. La maternidad es considerada como una cárcel, porque imposibilita a las mujeres a realizarse. Lamento desilusionarlo, pero la mujer no se realiza de otro modo, más que en el don. Igual que el varón, que tampoco se realiza de otro modo sino en el don. Hoy el matrimonio se plantea al final de la vida, después de haber viajado por el mundo, me caso. Bueno, antes era al revés, antes se casaba para poder viajar por el mundo. Bueno, la cosa es que ahora es al revés. ¿Y eso qué trae? Personas infelices. Niños de laboratorio. ¿Por qué? Porque no se puede ir contra la propia naturaleza del hombre. O sea, el hombre está hecho para darse a otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo restauramos la maternidad? La mujer primeramente debe confiar. Y el varón tiene que conquistar. Necesitamos varones para que anclen a la mujer a donde tiene que estar. Pero eso implica humildad de las mujeres, ¿no? Ponerle opciones, yo pongo A, B o C. Dice, ¿qué daños crees que causa una relación afectiva entre el hombre y la mujer solo basada en el sexo? Bien, si es afectiva, no es basada en el sexo, y si es basada en el sexo, no es afectiva. O sea, no se puede separar las dimensiones de la persona humana tan fácil. Luis, no creo si es en Mero Cristianismo o en... No, en Carta del Diablo de su sobrino, dice, cuando un hombre yace con una mujer, debe gozarlo eternamente o padecerlo eternamente. No existe posibilidad de vínculo humano que no tenga consecuencias ni cicatrices. No existe la posibilidad de relacionarse con otro solamente con la mano, no existe. El hombre está hecho para el encuentro, o sea, es el único homínido que tiene los ojos adelante. Está hecho para el encuentro, está hecho para encontrarse con otro, para relacionarse con otro. Y un varón y una mujer no pueden solamente, instintivamente como animales, solamente tener una relación sexual. Es imposible separarlo del resto de la persona. No se puede separar. Y por más que hoy nos quieran vender que sí es posible separarlo y que el hombre pueda hacer su vida y la mujer también su vida y que no hay contacto de nada, solamente es esto, no existe, no hay posibilidad. No se dan una idea de la cantidad de personas que están destruidas por esto, que toman ansiolíticos de todo tipo porque no le encuentran el sentido de la vida. ¿Por qué? Porque todos anhelamos ser amados. Esto se llama anhelo de comunión. Todos queremos ser amados y todos queremos amar. No hay nadie en este mundo que no quiera ser amado. Y por eso buscan likes en redes sociales y por eso tienen relaciones tormentosas con otros, porque buscan ser amados. Pero el amor que están buscando es un amor que es íntegro, ¿sí?, de persona a persona. Es de intimidad a intimidad. Es de alma a alma, no es solamente un cuerpo. Entonces, no hay posibilidad de separación. ¿Cuál es el daño? El daño es que a largo plazo me voy a dar cuenta que lo contrario del amor es el uso. Y cuando pasa el tiempo me voy a dar cuenta que fui usado. Le mete mucho suspenso. Sí. Te mostraría la cantidad de No, preguntas. tirala, pero no meta tanto suspenso porque si no la... Dice, ¿qué papel cumple la familia en el orden social y en el reinado social de Cristo? Bueno, muy bien. Esa era la pregunta de la charla que no di. Exacto. Pero como no la di a la charla esa, ya está. La familia cumple, bueno, dije muchas notas, ¿no?, de lo que la familia cumple a nivel social. Y el reinado social de Cristo no puede separarse de la propia naturaleza de la familia. Porque la familia es un reflejo
de Cristo esposo y es un reflejo de la iglesia doméstica. Es una iglesia doméstica. Y como iglesia doméstica tiene las mismas funciones o notas de la iglesia universal. Así la iglesia doméstica es una, porque es entre uno y una, para siempre. Es santa, porque no solamente su fundador es santo, sino porque el sacramento del matrimonio santifica, ¿sí? Y los esposos se santifican no solamente por eso, sino que el sacramento del matrimonio se actualiza y se recibe la gracia de la unidad propia de los esposos, o sacramental, o gracia sacramental propia, con el acto conyugal. Es una, santa, es católica, ¿sí? Porque está pensada el matrimonio y la familia para el universo entero, ¿no? Y no tiene que encerrarse en sí mismo, sino que tiene que dar testimonio de sí a los demás. Y por último tiene que ser apostólico, o sea, tiene que evangelizar a los demás. Entonces, así como la Iglesia Universal tiene estas notas características y tiene funciones que son propias, la Iglesia doméstica hace en chiquito lo que la Iglesia hace en grande. Es imposible pensar a la Iglesia doméstica sin Cristo. Es imposible pensar una familia, por más que no conozca a Cristo, ya está evangelizando, ya está mostrando el reinado social de Cristo. Si simplemente los esposos se aman y aman a sus hijos. Porque es de orden natural, ¿sí? Y esto es lo que quiso Dios. Y así somos todos. Entonces, aspectos concretos que debería aportar, bueno, son muchísimos, pero por lo pronto tiene que vivir de verdad y plenamente el ser una iglesia doméstica en su casa. Y esto implica, si una iglesia doméstica implica un papá que sea sacerdote. ¿Sí? Sacerdote, y el sacerdote es sacerdote y víctima, es decir, ofrece por los suyos a Dios lo que hacen los suyos. Es sacerdote y víctima, y también tiene que morir por los suyos, es decir, volvemos al mismo punto. Necesitamos de valores, que sean efectivamente papás, ¿no? En cabeza de esa iglesia doméstica. José, en concordancia con lo que estás hablando y en algunas conversaciones que tenemos con amigos, te pregunto, en esta vorágine social, económica, y que el mundo lleva a eso que vos decías, ¿no? El hecho de que cada vez cuesta más y que tiene que salir el hombre de la casa y que tiene que salir la mujer de la casa y que los hijos quedan solos, y en esta cuestión de cuál es el lugar de la familia en el reinado social de Cristo, ¿qué aconsejarías vos en esto? Por ahí hablaba con un amigo que decía, capaz que Dios tuvo que bajar un poco la vara, en tener que cumplir con todas estas exigencias, no exigencias, ¿no? O sea, el cumplimiento de los mandamientos propiamente dicho cuando me tengo que desvivir hoy en día para llegar a fin de mes. ¿Cómo hago y cómo cumplo mi rol de padre, de madre, para estar con mis hijos, pero al mismo tiempo no logro llegar a fin de mes? O sea, ¿cómo esa conjunción de cosas? Para llegar a fin de mes no tengo ni idea. No, en eso digamos, tengo que salir de la casa, bueno, tengo que salir yo, tiene que salir mi mujer, quedan los hijos solos, los cría otra persona. Acá hay que distinguir dos cosas. Primero, expectativas y reconocer lo que tiene valor eterno. ¿Sí? Nosotros tenemos que reconocer que hay cosas que tienen valor eterno en nuestra vida. Y el cambiar, tener un auto de tal modelo o tal otro, no tiene valor eterno. Primer punto. Lo segundo son expectativas. Hay expectativas que nos va imprimiendo el mundo en el que vivimos, que dice que nosotros tenemos que hacer esto, hacer lo otro, vivir en tal lado, con vista al Parque 9 de Julio, que tenemos que hacer la jornada sí o sí en el Garden, porque si no es una merzada. La van entendiendo. Entonces, esas son ciertas expectativas. Sí, pero son expectativas ¿sí? Y que son impuestas por la sociedad y que muchas veces no son así. Expectativas de que la mujer tiene que trabajar, que para poder, y está demostrado absolutamente que si la mujer trabaja, lo que gana, ¿sí? Lo gasta en una niñera. O sea, no hay beneficio. Y después hay otro gran problema, que la mujer cuando trabaja, por lo general trabaja para ella. Estadísticamente, ¿sí? La mujer lo que gana, lo gana para ella. Porque
naturalmente la mujer está pensada para otra cosa. O sea, no es que no puede trabajar, no, mucho menos, y al contrario, enriquece la cultura porque tiene una mirada distinta, o sea, a tal punto que ve colores que nosotros no vemos, o sea, menos mal que aporta eso. Ahora, el tema es que hay que bajar expectativas o pensar qué expectativas tengo. Porque quizás no es necesario un montón de cosas. Entonces, preguntarse, ¿esto tiene valor eterno? ¿Esto es necesario? ¿Lo necesito? Efectivamente. Y después preguntarse, ¿esto me conviene? No tengo ni idea. O sea, yo siempre digo, yo prefiero ser pobre y tener hijos a no tener hijos y ser rico. O sea, no le encuentro sentido, sinceramente. Un hijo tiene valor eterno, o sea, no es broma. Y eso es el reinado social de Cristo. O sea, la mayor revolución que existe hoy en el mundo es casarse con la misma para siempre y tener hijos. Es la cosa más ridícula del mundo. Va en contra de lo que propone justamente el anticristo, ¿no? Es justamente eso. Entonces tenemos que bajar expectativas, encontrar lo que tiene valor eterno y que no. Y después hay que confiar. ¿Sí? No depende de nosotros, nada depende de nosotros. Nos encantaría tener un hijo con ojos celestes, bueno, tienen ojos negros. Me encantaría tener un hijo, no puedo tener hijos. Me encantaría tener un montón de cosas, o sea, que te encantaría. Hay que confiar, ¿sí? El que maneja la historia es Dios. Entonces, el punto es ese, que hemos perdido el foco de confianza. Entonces, cuando uno empieza a decir, yo no puedo o no podría hacer esto, porque empieza a confiar en sí mismo y dejó de confiar en Dios. Porque en Dios todo se puede. Y acá la última me dice, si el hombre y la mujer se planifican en la unión, ¿qué pasa con el hombre y una mujer que se entregan a la vocación consagrada o religiosa? ¿Queda incompleta esa unión? Muy bien. La inmensa mayoría de las religiosas que yo conozco sí están incompletas. Y son unas avinagradas y amargadas, no conocen esas monjas viejas que uno dice es una solterona. ¿Sí? Bueno, el que es así es porque efectivamente no vive su esponsabilidad. O sea, la religiosa o la consagrada, igual que el consagrado, se consagra a una persona que es Jesucristo. Una vuelta me dijo una monja en Galápagos. O sea, voy como 3 o 4 veces a Galápagos. En una de las islas, son varias islas, son 147 islas, pero en una de esas islas, una monja estaba con otra monja, y la otra era la superior era una planta, o sea, no se movía, no sabía si estaba muerta, viva, y la otra era todo lo contrario, ¿no? Iba de un lado para otro. Entonces yo haciéndome gil digo, ¿y cómo va, hermana? ¿Y cómo va la comunidad? Yo para ver si estaban solos en la isla, no había nadie, ¿no? Estaban ellos. Entonces me dice, yo me casé con Jesucristo, y yo a Él le debo fidelidad, o sea, no importa el resto. Me dio una lección, o sea, cortita, ¿no? O sea, entendió perfectamente lo que es ser esposo. O sea, el esposo es vivir en clave de don hacia el otro. Bueno, una religiosa, un consagrado, vive en comunión con Jesucristo, ¿sí? Con su iglesia. O sea, si no, es un amargado, un avinagrado, al igual que aquel esposo que no es capaz de donarse completamente o aquella esposa que no es capaz de donarse completamente. Entonces, de vinagrados está lleno. Y la última ya, nos piden un mensaje para los matrimonios que aún no han podido tener hijos. Un mensaje para... ahí en realidad, yo no sé si soy la persona indicada para dar un consejo, ¿no? Pero sí me parece que hay que, primero, confiar en que Dios es el que maneja las cosas. Yo lo he vivido en carne propia y me di cuenta que es Dios el que maneja las cosas. Nosotros tuvimos 3 años para que aparezca la primera, ¿sí? Y todo el mundo le decía que bueno, si están afirmando a la pareja. Yo decía, no, o sea, yo no quiero. Pero ahí uno se da cuenta que es Dios el que maneja la cosa, que no es uno. Primer punto, hay que confiar, ¿sí? Y segundo, hay que bajar expectativas con respecto a la paternidad. Un matrimonio puede ser plenamente feliz sin hijos. Que el amor tarde o temprano se encarna, no hay ninguna duda. Tarde o temprano se va a encarnar, pero se puede encarnar en otras cosas, que no solamente son hijos biológicos. Pueden ser hijos adoptivos o pueden ser una tarea apostólica. Eso es encarnar, ¿sí? El amor se tiene que encarnar, eso no hay ninguna duda. Y en tercer lugar, hay que engendrar al hijo en el corazón.
Nosotros pensamos que esto es matemática, ¿sí? Que es juntar dos células y que de repente tenemos una criatura. Bueno, resulta que no, ¿sí? Necesitamos engendrar a nuestro hijo en el corazón. Y para eso hay que confiar en que es Dios el que crea ese hijo. Entonces, pedirlo, ¿sí? Pedirlo confiadamente, pero tenemos que hacer lo que nazca primero en nuestro corazón. Tenemos que darnos como padres y como madres en nuestro propio corazón. Entonces, simplemente eso. Y después entender que no hay posibilidad de no ser padre y madre. No existe la posibilidad de no ser padre y madre. Algo engendramos. ¿Será una vida nueva? Quizás sí, pero quizás sea otra cosa. Quizás engendramos alumnos, quizás engendramos amistades con la vecina, ¿sí? Del almacén, ¿sí? Engendramos, siempre estamos engendrando. El amor tiene que engendrar. Y el amor, en los esposos, inevitablemente da vida a otros. Porque eso es una de las notas que anota Santo Tomás de Aquino con respecto al amor, ¿no? Que es el celo, ¿no? La necesidad de ir a difundir nuestro amor. El amor sí o sí contagia a otros, se engendra. Entonces, no tener miedo. O sea, puede ser un hijo biológico o puede que no sea un hijo biológico porque Dios no lo quiere. Y no hay ningún problema, ¿sí? Si es el plan de Dios, bienvenidos. Bueno, muchas gracias, José. Que hacemos entrega. Esto es una maldad de Luis Brito. Le regalo un vino y me manda en un avión donde no puedo llevar. Esto está bien pensado. Qué bien pensado. Se lo puede consumir esta noche, no hay problema. Ah, sí. Lo llevo puesto. Va puesto. Gracias. Pasaron mal ahí. Bueno, podemos.